Cuando vemos un caballo blanco, lo que impresiona es su belleza, ¿verdad? Pero detrás de ese pelaje hay mucho más, una historia genética súper compleja. Hoy vamos a meternos de lleno en el ladderane para descifrar el blanco dominante, un patrón que no solo es fascinante, sino también crucial para criar de forma responsable. Y para entender esa historia, pues hay que sumergirse en el código genético. Vamos a ver cómo unos cambios diminutos pueden tener efectos enormes, no solo en el color, sino en la vida misma de un potrillo. Aquí es donde empieza el verdadero rompecabezas. Resulta que el término blanco dominante no es una sola cosa, para nada. En realidad, es un grupo de patrones distintos causados por un montón de mutaciones diferentes. Y cada una, créanme, tiene sus propias reglas y consecuencias. Ok, para entender cómo funciona el color, tenemos que conocer a los protagonistas, los melanocitos. Imaginemos que son como pequeñas fábricas de pintura que están por todo el cuerpo del caballo. El color de su pelaje depende básicamente de si estas fábricas están encendidas y en qué lugar se encuentran. Y bueno, si los melanocitos son las fábricas de pintura, entonces el gen KIT, ese es el gerente de toda la operación. Este gen tiene un trabajo súper importante, dirigir el desarrollo y el movimiento de estas células de pigmento. Sigamos con esta idea de la fábrica. El gen KIT, el gerente, es el que le dice a las fábricas de pintura, o sea, a los melanocitos, a dónde tienen que ir mientras el embrión se está desarrollando. Si todo sale bien, el pigmento llega a todos lados y tenemos un caballo de un color sólido, parejito. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una mutación de blanco dominante? Pues es como si el gerente, el gen KIT, mandara un memo con las instrucciones todas mal. Este memo defectuoso impide que los melanocitos lleguen a ciertas partes de la piel. El resultado, zonas sin pintar, o sea, parches de pelo blanco. Y acá es donde todo se pone más interesante y más complejo, porque no hay un solo tipo de memo defectuoso. Existe toda una familia de mutaciones diferentes en el gen KIT, y cada una tiene un efecto un poquito distinto en el pelaje del caballo. A ver, se han identificado más de 30 de estas mutaciones, pero para no volvernos locos, nos vamos a concentrar en 5 de las más comunes, las que más se ven en las pruebas genéticas: W5, W10, W13, W20 y W22. Cada una tiene su propia historia. Y esto es fascinante, porque podemos rastrear el origen de estas mutaciones hasta caballos específicos. Por ejemplo, la W5 viene de un purasangre llamado Puchilingui. La W10 se rastreó hasta el famoso cuarto de milla GQ Santana. Y la W22 hasta los descendientes de Airdrie Apache. La W20, en cambio, es mucho más viejita y está por todos lados, en un montón de razas. Luego está la W13. Esta es como la estrella del grupo, digamos, porque muchas veces produce un caballo casi todo blanco con piel rosada, y se encuentra en cuartos de milla, pero también en caballos miniatura y ponis Shetland. Esto nos muestra cómo las mutaciones viajan entre linajes y razas. Bueno, y ahora vamos a la parte más importante de todo esto, porque no estamos hablando solo de colores bonitos. Entender estas mutaciones puede ser literalmente un asunto de vida o muerte para los potros. La pregunta del millón para cualquier creador es: ¿qué pasa si un potrillo hereda la misma mutación de sus dos padres? La respuesta, como vamos a ver, es crítica. Usemos la mutación W5 como ejemplo. Un caballo que tiene una sola copia, que se escribe N-W5, va a tener un patrón blanco increíble y va a estar perfectamente sano. Pero, si un embrión hereda dos copias, es decir, W5-W5, simplemente no sobrevive. El gen KIT es tan fundamental para el desarrollo que sin él, el embrión no es viable y nunca llega a nacer. Y ojo, que la W5 no es la única. Se cree que lo mismo pasa con la W10, la W13 y la W22. Si se heredan dos copias de cualquiera de estas, el resultado es letal para el embrión. Es decir, esos potrillos no nacen. Por eso, la recomendación de los laboratorios genéticos es, miren, súper directa y clara: no se deben cruzar caballos que tengan estas 4 mutaciones entre sí. Es arriesgarse a una gestación que no va a funcionar, por eso las pruebas genéticas son tan, pero tan importantes.
Y claro, justo cuando uno cree que ya entendió la regla, ¡pum!, aparece la excepción. Y en este mundo del blanco dominante, la excepción tiene nombre, es la mutación W20, y se comporta de una manera completamente distinta a las demás. Y aquí está la gran diferencia. Un caballo sí puede heredar dos copias de W20, una de cada padre, y ser perfectamente sano y viable. Esto nos dice que el efecto de la W20 en el gen KIT es mucho más suave, mucho más sutil que el de las otras. Entonces, ¿para qué sirve la W20? Sola, su efecto es bastante discreto. A lo mejor causa algunas marcas blancas en la cara o en las patas, nada más. Pero su verdadero poder es que es un jugador de equipo. Cuando un caballo tiene W20, por y además otra mutación como la W5, la W20 funciona como un amplificador y el resultado suele ser un caballo casi o totalmente blanco. Y la conexión entre W22 y W20 ¡wow!, es súper interesante. Resulta que la mutación W22 apareció en un cromosoma que ya tenía la W20, así que en realidad todos los caballos con W22 son también W20. Lo que pasa es que el efecto de W22 es mucho más fuerte, más visible, y por eso es el que se reporta en las pruebas. Es como si W22 fuera una actualización de W20. Ok, ya vimos bastante ciencia. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué significa todo esto en el día a día para quienes tienen o crían caballos? ¿Cómo se usa esta información? Piensen en esta tabla como la guía rápida para entender los resultados. Aquí se ve clarito cómo las combinaciones genéticas se reflejan en la apariencia del caballo. Vean la diferencia entre un NW5, que tiene un patrón blanco, y un W5W5 que no es viable. Y aquí se ve el efecto amplificador. Si se junta un W5 con un W20, lo más probable es que el caballo salga todo blanco. Esta es la herramienta que usan los creadores para planificar sus cruces. Y no olvidemos algo, hemos hablado de 5 mutaciones, 5, pero hasta hoy los científicos han identificado 34 variantes diferentes del blanco dominante en el gen KIT. Esto nos demuestra que no se puede juzgar a un caballo solo por su color. La única forma de saber qué secretos guarda su ADN es con una prueba genética. Al final del día, la idea principal es esta. Hacer pruebas genéticas no es un lujo para saber de qué color será el potro, no. Es una herramienta clave para una cría responsable. Permite predecir cómo se verá un potro y, lo que es muchísimo más importante, ayuda a evitar cruces que terminan en una pérdida. Toda esta historia del blanco dominante nos deja ver la increíble complejidad que hay detrás de algo que parece tan simple como el color. Y nos deja pensando, si un solo gen puede guardar tanta variedad, tanto riesgo y tanta belleza, ¿qué otros secretos increíbles estarán escondidos en los genes de un caballo? La respuesta, sin duda, está en su ADN.